Ferdinand de Saussure, padre del estructuralismo, fundó una nueva ciencia llamada semiología, la cual es el estudio de la vida de los signos en el seno de la vida social. Esta tiene por objeto de estudio el signo lingüístico, el cual se encuentra constituido en una diada, la que es significante-significado. El significante es la imagen o huella acústica que se representada por un concepto. El significado es el concepto representado por una imagen acústica. Este signo es completamente psíquico, no tiene en cuenta la parte material. También estableció 6 dicotomías. La primera de ellas es, como le decía mi compañera, la de significante-significado. Pero también tenemos, por ejemplo, la de lengua, como un sistema de signos por medio de un contrato social, versus la de habla, que es más como la práctica de la lengua de manera individual. Como otra dicotomía también podemos diferenciar entre lo arbitrario y lo racional. Lo arbitrario para asociar algo que se establece según un vínculo no racional o no motivado entre el significante y el significado de un signo. En cambio, lo racional como algo que sí desarrolla un vínculo motivado. Como otras dicotomías también podemos hallar las relaciones sintagmáticas, que son las que se establecen para indicar la presencia de un signo dentro de una categoría más general que lo incluye, versus las relaciones paradigmáticas, que son para indicar las asociaciones que se pueden establecer entre una serie de signos. Finalmente, por ejemplo, podemos hallar la dicotomía entre lo sincrónico y lo diacrónico. Lo sincrónico, según Saussure, como el estudio estático o en un momento determinado del tiempo respecto de la lengua, y versus lo diacrónico, como el estudio histórico o evolutivo de la lengua. Charles Sanders Peirce es otro de los semiólogos importantes en la historia, que fue un semiólogo el cual se basó en la corriente filosófica del pragmatismo y al cual de hecho se le considera como mentor de esta corriente, sino más aplicado a la semiología. De él podemos decir que desarrolla a partir de la semiología algo un poco más diferente, que es la semiótica, ya que desarrolla un estudio sobre distintos signos, sobre el signo en general, y entonces llega a concebirle de una manera cognoscitiva, por eso se le llama una semiótica cognoscitiva, la que él desarrolla. Peirce concibe al signo como una entidad mental, la cual está en representación de un objeto, y esta representación está pues en la mente del individuo respecto a este objeto. Establece que este signo estará inmerso en una realidad triádica. Esta realidad triádica está compuesta por una primeridad, la cual alude a lo posible, a lo que se puede imaginar en este individuo, por una secundidad, la cual alude a lo concreto, a lo que es real, y por una terceridad que en realidad alude a las leyes o las normas respecto al signo. Asimismo, esta tríada está compuesta por 3 elementos. El primer elemento podríamos hablar del representamen, que es la representación mental sobre un objeto, sobre algo. El segundo elemento es el objeto, que es eso representado, ese objeto o ese algo representado por el representado. Y como tercer elemento podemos identificar al interpretante, que es en realidad la relación o lo que se logra establecer entre el representamen y su objeto en el sujeto o en el individuo, básicamente. A su vez, cada elemento tiene una tricotomía. Entonces, la primeridad, el representamen respecto del representamen, realiza la tricotomía del cualisigno, del sinsigno y del legisigno. La segunda tricotomía, que es del objeto, respecto del objeto, sería la conformada por el icono, el índice y el signo. La tercera tricotomía es la conformada por el rema, el decisigno y el argumento. Otro de los aspectos desarrollados por Charles Sanders Peirce es el concepto de faneroscopía. Este es el estudio de los fenómenos o fanerones que pueden originar en algo en nuestra mente. El método desarrollado utilizado por Peirce
es la abducción. Este es partir de hipótesis, de tesis, de conjeturas para llegar a determinadas leyes que evidencian un fenómeno. Bueno, ahora pasemos a otros aspectos de los cuales habló Peirce. Uno de estos es semiosis ilimitada, que es el proceso mediante el cual se generan signos infinitamente. Como bien lo explicaba mi compañera, hay un representamen, un objeto y un interpretante. Este interpretante se puede volver un representamen para otra persona y así continuar este ciclo infinitamente. Ahora pasemos a nuestro siguiente semiólogo, el cual es Roland Barthes. Él desarrolló o tenía una afinidad por la semiología, pero no se desarrolló su teoría de los signos con base en esta, sino en la semiótica. Él concebía el signo como algo no natural y más bien una convención cultural. Con respecto al signo, él sigue considerando estos dos planos manejados por Saussure, el cual es el significado y el significante, pero le añadió otra parte que trató otro semiólogo, James, que es el contenido y la expresión. La expresión se encuentra ligada al significado y el contenido al significante. A su vez, él desarrolló otros conceptos como lo son la connotación en el signo, el cual es la parte subjetiva que se da en cada sujeto. Barthes introduce distintos conceptos y distintas teorías también como resultado en cuanto a otros teóricos que le influenciaron. Entre ellos está de Saussure. Y por esto es que, establece varios conceptos también a través de sus 3 etapas, en las cuales se le categoriza como la tesis que desarrolló. Digamos, como primera etapa encontramos obras como El grado cero de la escritura, o como mitologías, en las cuales, él se basó en esta primera etapa más que todo en el mito, en concebir el mito como una forma de habla, que tiene un gran papel en nuestra sociedad y que se encuentra muy presente ligada al contexto social y cultural. Tiene la función, entre otros, de expresar. Bien, frente al grado cero de la escritura, digamos, se logra establecer o proponer una escritura neutral sobre las diferentes situaciones, como también expone acerca del papel mediático y el papel cultural, cómo es que se ligan en medio de nuestra sociedad. Ya en la segunda etapa empieza más a enfocarse al estudio del signo, de esa semiótica, pero más en la moda. Entonces ahí es cuando empieza como a establecer el significado moda, el significante moda, la connotación moda, y entonces empieza a distinguir esos distintos papeles de significancia que adquiere la moda, así como la connotación que se puede dar respecto de esta. A su vez, ya para la tercera etapa se va a centrar más, por ejemplo, en temas como la intertextualidad, del cual también es pionero, y él va a decir que es muy importante el vínculo que se establezca entre el sentido que se pueda captar o que se pueda interpretar, en el cual como papel principal vamos a tener al lector en vez de al autor de cierta obra, y entonces va a decir que existe una muerte del autor, a la cual le prosigue un nacimiento del autor y después la declaración de libertad del lector. Ahora, Julian Kramer, este semiólogo en realidad se enfocó al análisis de la actividad en el signo y todo esto, más con énfasis de nuevo a la semiótica, pero entonces introdujo un concepto y se enfocó más en cuanto a la narratividad, a la discursividad, y entonces llegó a invencionar la semiótica narrativa. Entonces se encargaba de, a partir de los signos y todo esto, ver más que todo cómo se produce y cómo se recepciona, cómo se capta el sentido respecto de las materias significantes, o sea, elementos que puedan llegar a contener algún tipo de sentido. Entonces, básicamente eso es lo que llega a analizar, observar en libros como Semiótica Estructural y demás.
Otro de los aspectos o conceptos desarrollados por Greimas fue la semántica fundamental, que son las unidades mínimas que producen sentido. Este se ve relacionado con la sintaxis fundamental, que son el cómo se articulan esas unidades fundamentales que producen sentido. Así podemos hablar ahora del modelo actancial, que es el modelo utilizado por Greimas, desarrollado con base en otros autores, que pone funciones en los personajes o en los actores que se ven en la obra, en los textos. Estos son el sujeto, objeto, el destinador, destinatario, el ayudante, opositor. Cada una de estas relaciones tiene un vínculo. La relación sujeto-objeto tiene un vínculo de deseo, la de destinador-destinatario un vínculo de mandato y la de ayudante-opositor un vínculo de poder. Asimismo podemos encontrar el cuadrado semiótico desarrollado por Greimas, en el cual se encuentran afirmaciones o negaciones universales que se dan por relaciones de oposición. En estas podemos encontrar la contradicción, que es un término y su negación, y otra relación que es la de contrariedad, que es un término y su opuesto. Así podemos concluir a Greimas. Finalmente tenemos a nuestro último semiólogo, Umberto Eco, el cual se centró en el estudio de la semiótica con un enfoque antropológico y social. Él concibió el signo como algo que está en lugar de otra cosa. Esto es una entidad física producida por el hombre con un enfoque social. Asimismo podemos ver el nominalismo, que son los conceptos universales vistos por Eco como representaciones solo de nombre, no representan nada más. Podemos añadir que en su teoría sobre la semiótica, Eco lo que quiso explicar también en su análisis sígnico era acerca de los discursos y esos fenómenos que se producían por medio de este en la sociedad. En cuanto a la estructura del signo, al cual pues como lo decía mi compañera le concebía como una entidad social y una fuerza también física, decía que estaba constituida por un tipo cognitivo, el cual se refiere a los nombres que le ponemos a los imaginarios o a aquellos conceptos o aquel conocimiento que en realidad antes no teníamos sobre algo, y por un contenido nuclear que hace referencia a aquellos nombres que habíamos supuesto, pero ahora convencionalizados socialmente. Bien. Además de las múltiples temáticas que Eco logra concebir en el discurso, llega a decir que a través de aquella realidad triádica, la cual también apoya, y a través de aquella herramienta de la abducción, la cual también apoya en su tesis, llega a decir que esta estructura del signo está caracterizada por una semiosis social ilimitada, de lo cual habla que, por ejemplo, a través del significado de un significante se puede llegar a crear otro nuevo significante y por tanto pues otro nuevo proceso de significación y demás. En una de sus obras, como lo es Apocalípticos e Integrados, y en sus demás podemos llegar a identificar esto de la cultura de las masas, en la cual se desarrollan distintos procesos de significación a través de aquellas entidades discursivas anteriormente expuestas.